7:40 de la mañana, estamos en vivo, es la hora del este en los Estados Unidos, 8:40 para quienes nos siguen desde Venezuela. Comenzamos de inmediato con nuestro segmento de entrevistas. Tras la cuestionada proclamación de Nicolás Maduro como vencedor de las elecciones del 28 de julio en Venezuela, las autoridades llevaron a cabo detenciones masivas sin precedentes. En menos de un mes detuvieron a 2.000 personas según cifras oficiales. Entre ellos se cuentan adolescentes quienes habrían sido sometidos a tratos crueles. Amnistía Internacional presentó su informe. Para hablarnos de este tema está con nosotros Valentina Ballesta. Ella es directora adjunta de investigaciones para las Américas de Amnistía Internacional. Valentina, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, buenos días, Marjorie, y a todo, un saludo también a toda tu audiencia. Valentina, ¿qué revela este informe? Bueno, lo que queremos exponer al mundo es cómo los eventos postelectorales, la represión y el pico represivo postelectoral, pues se inserta en un patrón sistemático y generalizado de violaciones de derechos humanos que incluso podrían constituir crímenes de lesa humanidad, como lo sabemos, pero realmente la evidencia que recogimos sobre estas atrocidades cometidas en contra de niños, de niñas, de adolescentes, pues tiene que sentar un precedente inequívoco para que la justicia actúe, la justicia internacional actúe en Venezuela. ¿Cuántos casos han logrado documentar o recibir de ONG que se han encargado de documentar estas detenciones arbitrarias? Recibimos varios casos, por motivos de seguridad hemos expuesto los detalles solo de tres de ellos, pero realmente el patrón nos hizo, fue inequívoco, ¿no? Estamos hablando de detenciones sin órdenes de detención, luego los niños y niñas trasladados y sometidos a malos tratos y a otro tipo de violencias, que de hecho es de las más graves que hemos documentado en Venezuela en los últimos 10 años y, bueno, además de incomunicados, con poco acceso a escoger su defensa o a tener contacto con sus familiares y después también otra de las características más graves de este patrón ha sido que están siendo sometidos a procesos penales por cargos de terrorismo, básicamente. Esto lo habíamos visto muchísimo en los últimos años. Tenemos una amplia documentación, un informe en el que damos cuenta de cómo se usan los tipos penales de terrorismo, de incitación al odio, por ejemplo, para silenciar cualquier forma de disidencia, pero verlo ahora aplicado y que existan no solo casos abiertos, sino niños y niñas, adolescentes privados de libertad en virtud de estos casos, pues es un nuevo umbral de crueldad del gobierno de Nicolás. Según las cifras que ustedes manejan, ¿cuántos niñas y adolescentes han sido detenidos y cuántos han sido excarcelados hasta ahora? Sí, tenemos cifras de entre 150, 148 y 200 niños. Esa es una cifra que lamentablemente ha sido muy difícil para las organizaciones en Venezuela tener un solo listado, precisamente por la opacidad que hay de la información y en este momento que todavía se mantienen más de 50 o al menos 50 niños y niñas detenidos. Cuando yo hablo, Marjorie, de niños y niñas, esto es una aclaración importante para tu audiencia. Sí. Estamos hablando de personas, ¿no? De 16, 17 años. El tema es que el derecho internacional de los derechos humanos protege a cualquier persona menor de 18 años como niño. Decir que son adolescentes o como han tratado el, la narrativa oficial de suavizar la gravedad de los hechos no excusa de sus obligaciones internacionales. Y en este caso, por eso, desde Amnistía Internacional, insistimos con utilizar el término de niños y niñas, precisamente porque aunque sean jóvenes de 16, 15 años, estamos hablando, eso en el derecho internacional tienen una protección especial debido a su condición de minoría de edad. Gracias por esta aclaratoria, Valentina, porque el gobierno de Venezuela ha reiterado que son adolescentes y no niños. Quisiera que compartieras con la audiencia la persona detenida de menor edad. ¿Qué edad tiene? Sí, de lo que conocemos, como te digo, hay varias cifras cambiantes, pero estamos hablando de 15 años.
de los casos que nosotras hemos podido a primera mano documentar. Pero, insisto, un joven de 15 años, un niño de 15 años, está protegido por el derecho internacional. No podemos eh, entrar en la normalización de que al ser adolescentes o al ser más cercanos a los 18 años, pues eso justifica de manera alguna su detención arbitraria, los malos tratos y atrocidades a las que hemos identificado están siendo sometidos y tampoco, por supuesto, ser juzgados y incluso estar detenidos con población adulta y ser juzgados por cargos tan graves como cargos de la ley contra el terrorismo. Sí, sabemos que familiares de las víctimas han descrito a qué tipo de situaciones de abuso se han visto ellos sometidos, que no vamos a hablar por restricciones de YouTube, pero quisiera que en líneas generales habláramos en específico de cómo esto ha impactado a estos jóvenes y de si tienes información si han sido sometidos a grabación de videos dando testimonios bajo coacción. Bueno, esa es una de las finalidades que hemos documentado en nuestro patrón, que son sometidos a este tipo de tratos y a estas gravísimas sí, violencias debido a, y se les exige, se les pide, se les exige grabar y incriminarse, autoincriminarse e incriminar a otras personas. Incluso hemos documentado que estando en el tribunal se le sugiere por parte del juez o la jueza a cargo de la causa que admitan culpabilidad para de alguna forma rebajar la pena como una especie de beneficio procesal. Y la verdad es que lo que sí hemos, sí, o sea, es parte consecuente y constante del patrón. Hablando del perfil de los jóvenes detenidos, hemos visto testimonios de madres que dicen que los jóvenes no estaban protestando e incluso que algunos de ellos forman parte del partido de gobierno. ¿Es esto cierto? ¿Tienen algún tipo de información sobre el perfil de los detenidos, de los adolescentes o niños? Sí, hemos efectivamente, hay una población variada, tenemos personas que estaban protestando, otros que no, otros que estaban, que eran meros transeúntes, digamos, o que habían estado a lo lejos viendo la protesta. O sea, esto realmente da cuenta de lo indiscriminado también del pico represivo que estamos observando. Y, Marjorie, para vincularlo con la pregunta anterior, que me faltó completar un tema sumamente importante sobre el cual queremos hacer énfasis. Las secuelas gravísimas a nivel psicoemocional que hemos podido ver a través de sus familiares en estos niños, pues esto es algo que va a tomar mucho tiempo y va a tomar mucha voluntad poder atender y reparar. Me refiero a que estamos también una constante de los testimonios que recabamos, eran como las madres o los familiares nos contaban cómo sus hijos y sus familiares o su familiar niño, niña, está con pensamientos sí, que se quieren rendir en términos vitales, o sea, que no quieren continuar con su vida debido a los graves violencias que han sufrido dentro de la detención y al no ver cómo qué resolución tiene esto, cómo se puede desarrollar esto en el futuro. Entonces, estamos hablando de un daño prácticamente de por vida en lo psicológico, en lo emocional, y eso no es algo fácil de reparar y sin embargo el Estado y la comunidad internacional tiene la obligación en materia de derechos humanos de precisamente poner atención sobre eso. Claro, es una huella, es un antes y un después de esta lamentable experiencia que estos jóvenes no debieron pasar. Quisiera que habláramos acerca de las responsabilidades tanto de las personas, de las fuerzas de seguridad del Estado en los diferentes centros de reclusión, como los funcionarios públicos que también se han sumado a todos estos actos de violencia y a todos estos procedimientos donde se le ha violado el debido proceso a las víctimas. Quisiera que habláramos acerca de esto.
Sí, eso es sumamente importante y es uno de nuestros recordatorios en nuestra última investigación que sacamos la semana pasada. eh, y de hecho, también viene muy al caso porque en este momento se está celebrando en la Corte Penal Ujú. Internacional la Asamblea de Estados Partes. Sí. Es un espacio donde se discuten múltiples, digamos, aristas sobre cómo las investigaciones deben avanzar, cuál es el financiamiento que tiene la Corte Penal Internacional, que es un órgano que debemos recordar es independiente e imparcial. A pesar de que en este momento, Marjorie, y quizás para la población en Venezuela y para las víctimas, se ve como algo, una promesa de justicia inalcanzable, a decir verdad, en este momento es una posibilidad real que se abran casos específicos en contra de personas específicas en Venezuela que por crímenes de lesa humanidad que, como decíamos, son las mayores atrocidades que se pueden cometer y que la comunidad internacional en su conjunto ha condenado. Estamos hablando de que no importa el momento, este tipo de crímenes es imprescriptible, por lo tanto no importa cuánto tiempo ha pasado desde su comisión, pero también es importante recordar que todas las personas involucradas en todos los niveles, como tú bien dices, desde, eh, desde el funcionario o la funcionaria que detuvo a la persona, desde el juez o jueza que no, que le dicta una medida cautelar privativa de libertad o que le incita, por ejemplo, a admitir culpabilidad, desde las personas de la DGCIM o del SEBIN o de la Policía Nacional que están en primera mano de, o que forman parte de los funcionarios que están deteniendo a estas personas, hasta toda la cadena de mando de estos funcionarios tienen responsabilidad individual. No estamos hablando no solamente que el Estado, como Venezuela, como Estado frente a la comunidad internacional debe rendir cuentas, sino también estamos hablando de cada una de estas personas que eventualmente tendrán que rendir cuentas ante la justicia y tendrán que identificarse su responsabilidad individual frente a estos hechos. Justamente estamos conectadas con esta noticia y me permito profundizar. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, exigía el día de hoy la liberación de los presos políticos en Venezuela y me permito leer porque me parece importante textualmente. Dice, advierto este lunes o advirtió al régimen de Nicolás Maduro que la complementariedad se está quedando sin camino y que su oficina está trabajando y tomando decisiones para que las víctimas en Venezuela obtengan justicia. Me permito leer específicamente lo que dijo con respecto a que la complementariedad se está quedando sin camino para que profundicemos en esta idea, porque decía, y voy a abrir comillas, decía que ahora todo quedaba del lado de Venezuela. Dice, la pelota queda en el tejado de Venezuela. Y hablaba de que las víctimas obtuvieran justicia. ¿Es posible tener justicia? En Venezuela definitivamente que no. En este momento, y está también sumamente documentado, lo hemos denunciado, se ha denunciado en diferentes medios, la justicia en Venezuela está comprometida. Hay un problema de independencia judicial, hay un problema, por ejemplo, de la cantidad de jueces provisorios, que en este momento, pues, eso significa que son la mayoría de los jueces en Venezuela están puestos y pueden ser removidos bajo una decisión ejecutiva, lo cual, pues, por supuesto, compromete seriamente, entre otros muchos factores, compromete seriamente la independencia de la justicia en Venezuela. Cuando el fiscal Khan habla de que la complementariedad está llegando como a una calle ciega, a lo que se refiere es que en el sistema de justicia penal internacional tiene una prerrogativa, que es primero o priorizar que la justicia se concrete en el país en donde se están cometiendo las violaciones de derechos humanos o los crímenes de lesa humanidad, para ser más precisos. Y lo que ocurre es que se le ha dado esta oportunidad a Venezuela, se ha hecho toda un acuerdo de cooperación técnico, pero y ahí Amnistía Internacional ha sido muy contundente en recordarle al fiscal Khan que difícilmente en Venezuela se puede solventar o solucionar con cooperación técnica lo que se origina como una voluntad política de controlar la independencia judicial o de que no exista la independencia judicial. Eso es parte
existe la política estatal de represión. Por lo tanto, difícilmente las autoridades en un intento de cooperar van a ser un intento genuino. Así que nosotras desde Amnistía Internacional celebramos que el fiscal Khan haya hecho esta declaración, esta aclaratoria contundente de que si bien se ha intentado esta complementariedad, se ha intentado darle esta oportunidad que prioriza el derecho internacional a que la justicia se distribuya en Venezuela, se aplica en Venezuela, esto tiene un tope y el tope ha llegado y también que se están tomando decisiones y que su equipo ha seguido investigando. Esto quiere decir, a lo que nos apunta es que posiblemente tengan ya definido con más claridad cuáles son los casos que se van a investigar, quiénes son las posibles personas responsables y bueno, hemos visto en las últimas semanas también a nivel global cómo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha emitido, recibido la autorización de emitir órdenes de detención contra funcionarios en otros contextos, en Israel, por ejemplo. Estamos hablando también de órdenes de detención en contra de Vladimir Putin. Así que esperamos que ese tipo de acciones de esa misma contundencia ocurran pronto en Venezuela porque serán determinantes para evitar que se sigan cometiendo este tipo de crímenes. Claro, justamente sobre eso quisiera hablar. La gente celebra este tipo de declaraciones, pero en el plano real, ¿qué contundencia tiene en cuanto a los responsables y a que haya un cambio? Porque la gente que es víctima de este tipo de abusos en Venezuela se pregunta, ¿y cuánto más hace falta? Recuerdo las manifestaciones de 2014, 2017, que también se reseñaron todos los casos de abusos, de muertes a jóvenes, y han pasado 10 años y aún no se ha visto nada en el plano real. ¿Cómo funcionan, digamos, estas declaraciones del fiscal? Sí, Marjorie, tienes toda la razón y para las víctimas que han estado desde hace 10 años al menos buscando justicia, pues ahí desde Amnistía siempre hemos hecho hemos querido transmitir un profundo mensaje de solidaridad porque sabemos que este tipo de procesos lentos, eh, a veces burocráticos, pues sí pueden generar más frustración. Pero lo que sí te puedo decir es que sabemos hoy en día que cada uno de estos funcionarios o muchos de estos funcionarios se están preguntando hoy qué va a pasar con su futuro, quién les garantiza la impunidad que tienen en Venezuela. Pues nadie, nadie afuera les puede garantizar esta impunidad. Así que esperamos que el camino esté cerca de llegar a ese gran objetivo que es la justicia y que con la justicia vengan, por supuesto, reparaciones integrales, acceso a la verdad, acceso a la justicia en otros niveles que no son solo la justicia penal. Valentina, te agradezco por esta entrevista y por compartir esta información con nuestra audiencia. Que tengas feliz semana. Igual, a ustedes por la invitación. Hasta luego. Bueno, era Valentina Ballesta, ella es directora adjunta de Investigaciones para las Américas de Amnistía Internacional, presentándonos el día de hoy los detalles de este informe y qué revela sobre todo en cuanto a vulneraciones de derechos humanos en Venezuela. Hacemos una breve pausa comercial, ustedes no se aparten. Al regreso estaremos hablando con Braulio Jatar, él es el abogado de Davis Agüero, el taxista venezolano que señala que fue víctima de actos xenofóbicos en Chile. Hacemos esta breve pausa comercial. Al regreso estaremos revelando todos los detalles sobre este caso, el desenlace justamente de este caso y si va a haber reparación o no. Ya volvemos.